tardes, amados hermanos. Amén. Qué gran bendición nuevamente estar aquí en la casa del Señor. Bienvenido, hermano. Y qué bueno por los hermanos que están todo el día aquí congregados con los hermanos, con los que han sido redimidos. Amén. Es una gran bendición saber que estamos dentro de esa familia, la familia de Dios. Amén. Muy bien. Mirando aquí este pasaje de las Escrituras de Crónicas. El libro de Crónicas, tanto Primera de Crónicas como Segunda de Crónicas, narra todo lo que es en orden lo sucedido con los reyes que pasaron tanto por Judá como por Israel, la parte norte y la parte sur. Y vemos aquí este caso del reinado de Josías. Una de las cosas que sucedió en el reinado de Josías fue hallar el libro sagrado, el libro que identificaba a la nación de Israel. Este libro que fue escrito por los primeros 5 libros por Moisés, y más adelante fue escrito por otras personas que también fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Y en este momento todavía existían algunos profetas que todavía estaban escribiendo, porque recordemos que los profetas vivieron en los tiempos de los reyes. Isaías, Jeremías, Ezequiel vivieron en estos tiempos donde todavía los reyes de Israel como de Judá estaban ahí. Algunos libros ya se habían escrito, otros todavía se estaban escribiendo. Y este rey que tuvo la oportunidad de empezar su reinado a los 8 años, pero estuvo asesorado por personas que estaban ahí al lado de él para guiarlo. Ya cuando era grande, él dijo, bueno, ¿qué es lo que pasa con ese edificio? Que yo lo veo caído, ¿qué es lo que sucede con ese edificio? Claro, estaba abandonado, ya me imagino que las puertas caídas, y dijo, pues arréglenlo. Y empezaron a arreglarlo, y cuando encontraron un maravilloso libro, este libro que se estaba escribiendo y que parte ya había sido escrito, y era nada menos que el libro de Dios, las Sagradas Escrituras. Cuando lo empezaron a leer, cayó en el pueblo una gran tristeza, mucho dolor, porque habían quebrantado todo lo que Dios había ordenado, y que esos reyes que habían pasado antes de Josías se habían olvidado de ese rey, de ese Dios, el Dios de Israel, el único Dios. Y que el pueblo de Israel tenía esa dicha, ese gran privilegio de tener a ese único Dios. Era maravilloso, y lo dejaron. Tremendo. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, y es el origen de las Escrituras. Aunque ya nosotros sabemos quién es el origen de las Escrituras, ¿verdad? Y se digo que el origen de las Escrituras es Dios mismo, pero ya está solucionado todo el problema, ¿verdad? Y ya no tendría que hacer nada aquí arriba. Pero lo bueno es que, sabiendo que el Señor Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, inspiró este libro con el aliento de Él, el soplo de Él, de la misma manera como creó el mundo, de esa misma manera también inspiró a estos escritores para que escribieran y los hombres conocieran su voluntad, conocieran todos sus planes. Dios siempre ha tenido un pueblo para amar. Desde la eternidad siempre ha amado un pueblo. Este pueblo que en Génesis, en la narración del nacimiento del tercer hijo de Adán, era Set. Dice la palabra que empezaron los hombres a invocar el nombre de Jehová. Y de ahí en adelante empezaron a llamarse los hijos de Dios. Los otros que no invocaban el nombre de Jehová, que eran descendientes de Caín, eran conocidos como los hijos de los hombres. Y ya había una separación entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. De manera que cuando la maldad empezó a multiplicarse sobre la tierra, de manera que cuando Dios, ahí en Génesis capítulo 6, miró a ver si había hombre bueno en la tierra, tanto los hijos de Dios como los hijos de los hombres se habían contaminado tanto con el pecado que no había hombre alguno sobre la tierra que hiciera el bien, sino que todos estaban de continuo pensando hacer el mal, incluyendo tanto
descendencia de los hijos de Dios como la descendencia de los hijos del hombre, todos eran malos. No había nadie bueno. Hasta que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Pero ahí no dice que no era bueno. Ahí dice que halló gracia ante los ojos de Dios. Dios dijo, bueno, voy a tomar a este hombre y le voy a dar una orden para que la cumpla. Y todo lo que Dios dice hay que hacerlo, porque todo lo que Dios dice es algo que no se debe incumplir. La misma naturaleza está bajo el dominio de ese creador y no hay nada de lo creado que pueda desobedecer a las órdenes de Dios. Así que cuando Dios escogió a Noé, lo que pudo hacer Noé fue obedecer. Y fue tachado como loco. Porque si nosotros de pronto, algunos de nosotros empezamos a decir que a los barranquilleros, si ustedes no se arrepienten, va a venir granizo sobre esta ciudad y ustedes van a morir de frío. ¿Será que le van a creer? No, porque es una ciudad muy caliente, con más de 30 grados, a 40 grados. Es difícil que caiga granizo en una ciudad de esas. Y humanamente hablando, nosotros podemos decir, bueno, los antediluvianos tenían toda la razón de decir a este señor que estaba loco, porque nunca habían visto llover. Tenía toda la razón de decirle que estaba loco. Cuando lo vieron construyendo el arca, no sabían qué era eso. Nunca se había visto un barco. Y dije, ¿qué será lo que está haciendo el Señor? No, se ve como una casa de patas arriba, con el techo para abajo. Pero ¿para qué techo si nunca llueve? El Señor es como raro. Y es precisamente porque en la mente del hombre no puede caber la mente de Dios. Nuestra mente es ilimitada. Y ya Dios dio una orden. Había una orden. Y era que tenían que entrar al arca. Ya había una revelación, dada tanto en el momento cuando el hombre cayó en pecado, ya hubo la primera profecía mesiánica en Génesis capítulo 3 versículo 15, ¿verdad? Que es la simiente de la mujer. Ya después vino esta otra revelación y más adelante en Génesis capítulo 12, cuando Dios llamó a Abraham, le dio otro llamado, y fue recibiendo el hombre información de parte de Dios, pero aún todavía no se escribía nada. Todo era oral, auditivo, no había alguien que escribiera. En los tiempos de Abraham, dice los que conocen la historia, dice que la historia comenzó cuando empezó la escritura. Antes de la escritura es prehistoria, después de la escritura es historia. Me imagino, no sé si estaré equivocado, posiblemente sí o posiblemente no, que el libro de Job fue escrito con jeroglíficos, posiblemente. O posiblemente ya había alguna escritura en específico. Yo creo que era el caldeo. Posiblemente eran los tiempos de Abraham y empezaban los primeros pinos de escritura, las primeras veces que se escribía. Así que ya empezó la primera escritura, que fue Job. Y precisamente Dios tocó el corazón de estas personas, 40 escritores. Ya con el tiempo se fue modificando la escritura, de manera que ya hubo una mejor comprensión de lo que se escribía. El español que hoy hablamos no es el mismo español que hablaba Cristóbal Colón cuando llegó a América. No solamente hablaba ibérico, vosotros dijisteis, como dice Reina Valera, sino que ni aún los mismos ibéricos conocen ese idioma español que hablaba el mismo Colón, Cristóbal Colón. Yo dije, uy, pero ¿qué será? Los que han leído El Quijote de la Mancha, ¿cuánto han leído El Quijote de la Mancha? Bueno, es difícil de comprensión, porque es un español muy antiquísimo. Yo hice el esfuerzo de leerlo y me quedó grande, porque no entendía nada. Y es porque el idioma va cambiando y se van trayendo costumbres de otros lados, se van adoptando otras palabras y se van anexando. De manera que Dios tocó el corazón de estas personas para que el hombre conociera la voluntad de Dios. Conociera la voluntad de Dios. Qué bueno que Dios ha llamado ame a una nación. Y esta nación todavía es amada por Dios. Y si sabe que es la misma nación. Es la misma nación. Solo que en ese tiempo, ese pueblo
era conocido como el pueblo de Israel o la nación de Israel, era una nación física que estaba rodeado de muchas naciones que no conocían a Dios, fue separado de las demás naciones. Pero solamente había un puñado de los que realmente eran redimidos, que eran separados dentro de esa misma nación, seleccionados. No toda la nación era pueblo de Dios, solamente era un puñado, un conjunto selectivo, un remanente. Ese remanente se amplió. Ahora ese remanente no es de un pueblo, sino del mundo. Es un remanente mundial, pero sigue siendo un remanente. Que ahora el pueblo de Dios es más ampliado, es más grande. Pero para que ese pueblo y más personas se añadan a ese pueblo se necesita el conocimiento de las Escrituras. En ese momento, cuando Josías empezó a leer las Sagradas Escrituras, la nación de Israel empezó a conocer nuevamente la ley de Dios, porque ya no la conocían, se habían olvidado, habían pasado muchos reyes antes de Josías y no conocían la ley de Dios. Con un solo rey que haya pasado antes de Josías ya son 40 años, porque más o menos era el tiempo de un rey, 30 años. Bueno, algunos duraban muy poco, pero más o menos el promedio era 30 o 40 años, así que ya 40 años sin nunca escuchar palabra es toda una generación que no conocía a Dios. Muy bien. Vamos a 2 Timoteo capítulo 5, versículo 17 y versículo 18. 2 Timoteo capítulo 5, versículos 17 y 18. Debe ser primera. Segunda Timoteo. No, primera. Venga. Segunda tiene 5. Entonces, 1 Timoteo 5. Si alguien lo encuentra primero, yo lo puedo leer. 5 qué? Versículos 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien. Primera de Timoteo. Sí, ahí está, ese es. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Muy bien, esta escritura dada a Timoteo por el apóstol Pablo les hace una recomendación. Dice que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, por una razón muy sencilla. Dice, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Precisamente estas personas son los que dan a conocer precisamente lo que Dios quiere que su pueblo conozca, ¿verdad? Y qué bueno cuando un predicador de la palabra esté de tiempo completo dedicado a esa labor, precisamente porque va a tener una comunión o va a estar dedicado a ese oficio. Y cuando está dedicado a ese oficio, va a tener mucho más tiempo para compartir de lo que Dios le da allí en el lugar secreto. Qué gran bendición cuando podamos tener un pastor de tiempo completo. Es maravilloso. Desafortunadamente en estos últimos tiempos, por las iglesias pequeñas no es complicado, es difícil. Pero es maravilloso tener un pastor de tiempo completo, porque vamos a ser mucho más enriquecidos por la palabra, porque ese pastor también va a ser mucho más enriquecido por la palabra de Dios. Lo que nos enriquece a nosotros espiritualmente es el conocimiento de Dios por medio de las Sagradas Escrituras. La única manera de tener esa cercanía con Dios es por medio de las Sagradas Escrituras. Bajo el nombre de las Sagradas Escrituras, palabra de Dios escrita, están incluidos todos los libros del Antiguo y el Nuevo Testamento. Todos ellos fueron dados por inspiración de Dios para hacer la regla de fe y de vida, la regla de fe práctica. La iglesia auténtica de Cristo tiene la característica de que tiene como única regla de fe y práctica las Sagradas Escrituras. Una iglesia donde ya se salga de este libro y empieza a enseñar cosas que no están en este libro o añadirle al contenido de este libro, ya
deja de ser iglesia de Cristo, porque ese libro exalta a Cristo y el cristianismo es la exaltación de Cristo. ¿Qué es lo que hace el cristianismo? Exaltar al Cristo viviente, porque todavía está vivo. El humanismo exalta es al hombre, y cuando tenemos algo de humanismo dentro del cristianismo ya es otro evangelio, no es el evangelio, porque el evangelio es uno solo. Y precisamente el apóstol Pablo en el primer siglo, hablando de la iglesia de los Gálatas, ya impresionado porque vio que tan pronto él se fue, ya estaban enseñando otro evangelio, y él decía, no es que haya otro, sino que hay algunos que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y es precisamente porque solamente hay un solo evangelio. Hay un solo evangelio. Ahora vamos a 1 Timoteo, a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Dice el apóstol Pedro, hablando de las cartas de Pablo, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Oye, tremendo lo que dice aquí el apóstol Pedro, que el apóstol Pedro era una persona que no había sido tan estructurada como Pablo. Pablo sí fue una persona que fue muy educada y tenía gran conocimiento de la ley mosaica, de la ley del pueblo de Israel. Conocía muy bien el judaísmo, todas sus fiestas y todo lo que quería decir cada rito. El apóstol Pablo lo conocía, mientras Pedro era simplemente un pescador. Ya cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia en cumplimiento de lo que el Señor Jesús había dicho en Juan capítulo 14, en Juan capítulo 16 y en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando vino ese cumplimiento, ya el apóstol Pablo, por parte del Espíritu de Dios, tuvo la sabiduría para poder predicar las Sagradas Escrituras, pero fue dado por el mismo Dios, el mismo Espíritu de Dios. Aunque el apóstol Pablo también tenía el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios le revelaba, pero el apóstol Pedro sí no tuvo nada de ayuda intelectual, simplemente fue solo Espíritu de Dios, porque un pescador difícilmente va a tener la misma oportunidad que tiene alguien que pasó por una universidad. Así que este apóstol Pedro decía, bueno, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Todavía habían cosas que eran muy, para la mente humana era difícil. Pero no solamente ese era el problema, sino que había algunos indoctos que no solamente torcían las escrituras para su propia perdición, sino que hacían que otros también se perdieran. Ese es el problema de no prepararnos con temor y temblor para predicar el evangelio. Porque vamos a autodestruirnos y vamos a destruir a los que nos oyen. Estas personas que oyen a estos indoctos son personas que están con el riesgo de ser destruidos, juntamente con el que les está enseñando. Es tremendo eso, es tremendo. Es por eso que el compromiso que debemos tener con la iglesia de Cristo es prepararnos para dar buenos pastos, pastos verdes, pastos que nos alimenten, no cualquier clase de alimento, sino el alimento de Dios. Sólido, ¿verdad? Los libros comúnmente llamados apócrifos, que fueron precisamente estos libros que no fueron inspirados sino añadidos, y hay algunos libros históricos como los Macabeos. Esos libros son históricos y nos pueden servir para conocer algo de la historia de Israel, el Israel físico, claro que nos sirve, como estudiar aquí historia patria, claro, lo que hizo Simón Bolívar y toda esa gente, para eso nos sirven estos libros históricos. Pero hay algunos libros que ya son muy fantasiosos, ¿verdad? Tanto el uno como el otro no fueron inspirados por Dios.
y al no ser inspirados por Dios no forman parte del canon o regla de la escritura y por lo tanto no tienen ninguna autoridad para la iglesia de Dios, ni deben aceptarse ni usarse excepto de la misma manera que otros libros que fueron escritos, ¿verdad? Nosotros podemos leer otros libros, por ejemplo, de un novelista, de un premio Nobel, podemos leerlo. Si queremos leer el libro de algún político, de algún economista, claro que podemos hacerlo, pero ya no para edificación espiritual, sino simplemente porque queremos tener un conocimiento secular. Pero la Biblia es para tener un crecimiento espiritual. Miren lo que dice Lucas, versículo 24, desde el 27, bueno, versículo 27 y versículo 44. Estas son palabras, bueno, lo que sucedió con Cristo después de la resurrección, hablando con estos que iban camino a Maús. Dice el versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Y el versículo 44, les dijo: estas cosas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El Señor Jesús, cuando allí encontró estos dos que iban camino a Emaús, entre ellos estaba Cefas, el otro pues no sé quién era, pero eran dos que estaban caminando y estaban tristes y decían: no, yo que pensaba que era el Mesías, yo estaba convencidísimo que ese era el Mesías. Y mire cómo terminó de una manera muy trágica, y ya estaban desconsolados, habían perdido toda la esperanza. Y el Señor Jesús los alcanza y empieza desde Génesis hasta Malaquías. Todo lo que estaba escrito de él, siguiendo por todos los profetas, dice todo, o sea que pasó por Jonás, pasó por todos. No hubo uno que le escapase, ¿verdad? Desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Yo creo que también les explicó lo que significaba un cordero, lo que significaba el rompimiento del velo, y no hubo nada que se le escapaba. Y ya en el versículo 44 decía: estas son las palabras que os hablé cuando estaba en el ministerio con ustedes, que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese. Era necesario para que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Todo lo que hizo Cristo desde antes del nacimiento, en su ministerio y después de su muerte, juntamente con su resurrección, se cumplió al pie de la letra. No hubo nada que no se cumpliese, porque todo se tiene que cumplir. Hay algunas cosas que todavía no se han cumplido, como la segunda venida de Cristo, la resurrección de los justos, bueno, la segunda resurrección. Pero todo se tiene que cumplir. ¿Será que vamos a resucitar? Claro que sí. ¿Y por qué vamos a resucitar? Porque está escrito. Por eso vamos a resucitar, porque está escrito, ¿verdad? Todo se tiene que cumplir. Muy bien. Así que estas sagradas escrituras, todo habla de Cristo. Estas escrituras fueron para que conociésemos al Salvador, la salvación. La autoridad de las sagradas escrituras, por la que debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o de alguna iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. Por lo tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Esta autoridad de las escrituras es el Dios mismo. Dios mismo es la autoridad de esas escrituras. No es como dice la Iglesia Católica que la Biblia la escribió la Iglesia Católica, ¿sí? Y que nadie que esté fuera de la Iglesia Católica puede leer la Biblia, sino solamente los jerarcas, los que están arriba, son los únicos que pueden leerlas. El resto del pueblo no las puede leer porque no las entienden, porque ellos son mente cerrada. Lo único que la entienden son los curitas, ¿verdad? Y los que están arriba de los curas también. ¿Será así? No, la autoridad no lo da una iglesia y tampoco lo da un hombre. La iglesia es la Biblia, la autoridad de la Biblia es el mismo Dios. Dios
es el que dio la autoridad, no depende del testimonio de ningún hombre, sino enteramente de Dios. Vamos a Lucas capítulo 16, versículos 27 al 31, que ese es prácticamente el mismo pasaje, pero ya más extenso, ¿verdad? Si alguien lo encuentra primero, pues yo lo puede decir. Lucas 16, versículos 27 al 31. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Muy bien, tremendo, ¿no? Y ahora, Rico y Lázaro, estaba este señor, después de haber venido aquí en la tierra con esa comodidad extrema, más que comodidad eran lujos extremos, y venía este Lázaro con las llagas ahí, los perros lamían las llagas y no le daba nada. Y cuando estaba ya en el lugar de tormento, le dice, oye, tremendas palabras, ¿no? ¿Qué era lo que le decía? Le decía en el versículo 27, dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar. Y era precisamente porque él quería que el mismo Lázaro fuera hasta allá y les predicara. El mismo Lázaro. Ah, se murió Lázaro y volvió a resucitar. Claro que conocían a Lázaro, ¿cierto? Claro que sí, porque lo vieron a ellos. ¿Será que le hubieran creído si hubiera resucitado? no. Esa es la gran pregunta. Y mira lo que le dice el versículo 28. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces le dice, no, padre Abraham, versículo 30, porque si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. ¿No? ¿Será que si Moisés viene hoy y se encuentra con una de estas iglesias modernas, él va a quedar contento con lo que ve ahí? No. Entonces hay gente aullando como lobos y rodando por debajo de las sillas y encima de las sillas y poniéndole las materas en las cabezas y dirá, pero esto fue lo que yo enseñé, ¿será esto lo que está escrito? ¿No? ¿Y será que la gente le creería lo que Moisés le diría? No se va a persuadir. No le creería porque está predicando otro evangelio. No se está predicando el evangelio. Y eso fue precisamente lo que le dijo Abraham a este rico. Le dijo, ahí tienen a Moisés y a los profetas, óiganlos. Óiganlos, aquí tenemos a Moisés y a los profetas. Qué bueno que aquí tenemos todavía tenemos a Pablo acá. Así. Todavía sigue infiltrado de acá. Aquí está Pedro enseñándonos. Aquí está Pedro enseñándonos. Todavía está ahí metido aquí en la iglesia. Juan está ahí también. Y Jeremías. Jeremías, a ver, nos pega unas vacías acá. Tremendo. Nos sigue vaciando. No solamente los insultaba ya en Israel, sino que nos sigue insultando ahorita todavía. Claro. Tenemos a los profetas y a los apóstoles todavía. Óiganlos a ellos. Óiganlos. Y eso es lo que debemos nosotros hacer como iglesia de Cristo. Como iglesia de Cristo. Oír a los profetas y a los apóstoles. Vamos a Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9. Que fue precisamente lo que narré ahorita, ¿verdad? Gálatas 1, 8 y 9. Muy bien. Dice el versículo 8, mas si aún nosotros, cuando habla de nosotros, se está incluyendo él. O sea, el mismo apóstol Pablo no podía hablar otro evangelio porque ya estaba escrito, ¿verdad? Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esa palabra anatema es maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Tremendo. Ni el mismo apóstol Pablo podía ya predicar otra cosa. Ya lo que escrito está escrito. Ya está escrito, ya no podía decir otra cosa porque
ya era maldición para él. Ya no podía enseñar otro evangelio. Ese era el que tenía que enseñar. Y ese es el evangelio que debemos enseñar. El que está escrito. Tremendo. Ahora vamos a Efesios. Está ahí cerquitica, ¿no? 2:20. Efesios 2:20. Muy bien. Edificados sobre. A ver, grito. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Muy bien. Edificado sobre el fundamento del apóstol Pedro. De los apóstoles. ¿Verdad? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Para qué? Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí está. Edificado sobre ese fundamento de los apóstoles. Recordemos la visión que tuvo el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 21, cuando vio descender del cielo la nueva Jerusalén. Dice que en los cimientos estaban escritos los 12 nombres de los 300 apóstoles. 12 apóstoles. Entre ellos estaba Judas, ¿verdad? No estaba Judas. ¿Quién estaba ahí? ¿Matías? No, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba ahí. Esos son los fundamentos, porque Matías no escribió nada. Judas tampoco. Bueno, el hermano de Jesús sí. El hermano de Jesús sí escribió, pero el otro no. Así que sobre esos fundamentos, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, es que la iglesia debe estar edificada, porque ellos recibieron la revelación dada por el mismo Dios. Dada por el mismo Dios. Así que somos privilegiados porque tenemos este tomo completo. En el siglo I, estas iglesias que todavía no tenían todo el tomo, el canon completo, ellos intercambiaban las cartas. Tremendo. Aquí la iglesia de Tesalónica mandaba ese primer de Tesalónica, lo mandaba a la iglesia de Éfeso, y la iglesia de Éfeso, mandémosle la iglesia, la carta a los Efesios, mandemos a la Tesalónica ya que nos mandó aquí la carta, y se intercambiaban esos pergaminos. ¿Qué tal donde todavía en ese tiempo tendríamos esa obligación de intercambiarnos la carta porque no estaba completa? Estaríamos en apuros, pero ya no tenemos ese problema. No solamente, ellos lo leían solamente en la iglesia, no lo leían en las casas porque no había, tenía que compartirlos una sola lectura para todo el auditorio. Tremendo. Ahora podemos leerlo. Es más, no necesitamos ni siquiera tener el libro así en papel, sino que ya en el celular tenemos ahí la Biblia y no necesitamos ni leer, simplemente ponemos los auriculares y la escuchamos. Estamos trabajando, estamos escuchando palabra de Dios, somos privilegiados. Es una gran bendición, cosa que la iglesia del primer siglo no tenía ese privilegio. Ahora nosotros podemos escuchar al apóstol Pablo todos los días, el apóstol Pedro lo podemos escuchar todos los días. Bueno, si nos tomamos la tarea de escuchar, ¿verdad? Si no, pues no lo vamos a escuchar, sino solamente hasta el domingo, cuando aquí en la iglesia dice, hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a leer las Sagradas Escrituras en tal libro, y de ahí no volvemos a escuchar a nadie más, sino hasta el otro domingo, ¿sí? O hasta jueves, si es que venimos el jueves. Pero si lo oímos en nuestra casa, vamos a ser edificados, fortalecidos, animados, y vamos a ser cada día más sólidos, más fuertes, porque tenemos la palabra de Dios. Muy bien. El testimonio de la iglesia de Dios puede movernos a inducirnos a tener una alta y reverente estima por las sagradas escrituras y el carácter celestial del contenido. La eficiencia de la doctrina, la majestad del estilo y la armonía de todas las partes, el fin que se expone a alcanzar en todo su conjunto, que es el dar la gloria a Dios, la revelación completa que dan del único camino de salvación para el hombre y muchas otras excelencias incomparables y la totalidad de perfecciones de las mismas, son argumentos por las cuales dan abundante evidencia para ser palabra de Dios. Esta palabra de Dios es el testimonio de la iglesia del mismo Dios, es el testimonio que nosotros vemos acá.
Esa es la que nos anima, ¿verdad? Ahora vamos a Jeremías. Jeremías capítulo 23, versículos 28 y 29. Aquí profeta Jeremías le está dando un mensaje a la iglesia, la iglesia de Israel, ¿no? El pueblo de Israel. Jeremías 23, versículos 28 al 29. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera, que tiene que ver la paja con el trigo, dice Jehová. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Tremendo, estas palabras del profeta Jeremías dice, bueno, si alguien en realidad recibió un sueño de parte de Dios, pues cuéntelo. Pero una cosa sí tiene que suceder, que se tiene que cumplir. Si no se cumple es porque ese no es profeta de Dios, no es enviado de Dios. Así que tenía que cumplirse o el sueño o la visión o lo que Dios le había dicho a ese profeta. Esa era una de las evidencias que señalaban a alguien que había sido enviado por Dios. ¿Será que hoy podemos identificar a alguien que es enviado por Dios? Sí, claro. ¿Será que aquí la persona que dice, yo soñé? No. Sueño es mentiroso. No. ¿Por qué ahora ya podemos dudar de esa persona? Que Dios me habló. Porque ya tenemos los sueños revelados. Exacto, la palabra lo dice. Ya tenemos la visión cumplida. Amén. Y ya tenemos las profecías cumplidas. Y ya tenemos todo cumplido. Todo está ahí. Tenemos ya todo escrito. Así que aquella persona que se limita solamente a predicar lo que está escrito sin salirse de ella, está hablando de sueños cumplidos. Ajá. Y está hablando de visiones cumplidas. Así es. Estamos hablando ya de la palabra profética más segura, de la cual podemos estar seguros como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Amén. Qué gran bendición cuando tenemos la plena confianza de que Dios está hablando por medio de estas escrituras. Y no está hablando por medio de emociones, ni que a mí me parece, y que de pronto usted está hablando de algo raro, no, porque está escrito. Esa es la evidencia contundente de que ese que está predicando es enviado de Dios, Amén. que es siervo de Dios. Siervo de Dios no es el que más grite, ni el que más ánimo dé a la iglesia, que sea una persona que hable pensamiento positivo y que les remueva las coyunturas y los tuétanos, sino que simplemente expone la palabra. Y vamos a tener un crecimiento espiritual. Es una bendición. Amén. Ahora sí vamos a 1 Pedro capítulo 1 versículo 23 hasta el versículo 25. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 23 hasta el 25. Aquí el apóstol Pedro nos dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Siendo renacidos, nacer nuevamente, borrón y cuenta nueva, una resurrección. Recordemos las palabras que el Señor Jesús hablando con Nicodemo, pues es necesario nacer de nuevo si quieres entrar o quieres ver el reino de Dios. Y este que era un intelectual, era un principal entre los judíos, no era cualquiera, sino era un principal y no podía entender las cosas espirituales. Y el mismo Señor Jesús dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Porque le pregunta, bueno, ¿y cómo puede nacer un hombre ya siendo viejo? Luego acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer. No podía entender porque su mente era limitada. Y hay muchos intelectuales que saben muchas cosas y pueden gobernar hasta una nación, pero no tienen el conocimiento de Dios porque no han nacido de nuevo.
Y aquí el apóstol Pedro dice, ya hemos nacido de nuevo, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por las palabras bonitas que hemos escuchado allá en el altar. Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Eso es lo que nos hace renacer, la palabra de Dios. Porque si fuera por nuestra palabra, sería una palabra que hoy puede ser y mañana no, porque nosotros somos como la yema, somos como la flor del campo, que hoy puede estar bonita y mañana está marchita. La palabra de Dios no es así. La palabra de Dios es viva y eficaz y permanece para siempre. Es más cortante, ¿verdad? Siendo renacidos, no de simiente corruptible. Ahora vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 12, que me anticipé ahí. Ahí sí dice la palabra, ¿verdad? Hebreos capítulo 4, versículos 12 y versículo 13. Dice aquí el escritor a los hebreos, ¿qué dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no haya en su presencia. Antes bien, todas esas cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios todavía está viva. Amén. Y es eficaz. Y esta palabra es tremenda. Es eficiente. Amén. La palabra de Dios no hay que añadirle porque es completa y es eficaz. Esta palabra no hay que añadirle cosas a esa palabra porque ya es eficaz. Y permanece. Tremendo. ¿Por qué es eficaz? Porque la persona que es conocida por Dios y que el mismo Dios, como la orden que dio cuando creó todas las cosas, como en el caso de la separación entre lo seco y el mar, se separaron los continentes, las islas, aparecieron las bestias del campo, aparecieron las aves del cielo, los peces del mar, los peces del río. Esa misma voz creadora es la misma voz que nos llama y no podemos resistir a ese llamado porque esa es la voz creadora que nos hace nacer de nuevo. Por eso es que esta palabra es viva y eficaz y penetra hasta partir el alma y los tuétanos. Tremendo. Y discierne los pensamientos. A veces decimos, pero este predicador está diciendo todo lo que yo soy, como dijo la mujer samaritana cuando habló con Jesús. Dice, uy, me dijo todo lo que yo era. ¿No será este el Mesías? Y eso pasa cuando escuchamos palabra de Dios. Dios nos habla directo a nosotros porque es como una espada de dos filos. Tremendo. Dios conoce nuestras cosas. Dice, no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay nada que podamos esconder de Dios. Nada. Ni los que van a ser salvos, ni tampoco los que están llamados a condenación. Tremendo. No podemos esconder nada. Y la palabra de Dios nos muestra la condición en que nos encontramos delante de Él. Tremendo, ¿no? Vamos a Deuteronomio capítulo 11. Ya tengo sospechas de esta cita, pero vamos a buscarla de Deuteronomio 13, 11, 13. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Muy bien, oiga, tremendo, son las bendiciones de la tierra prometida. Recordemos que el mismo Moisés, aunque Dios usó grandemente cosas prodigiosas, cosas maravillosas, el pasar el mar rojo, el seco, no es cualquier cosa, eso es algo maravilloso.
el que sus vestidos no se envejecieran, el que tuviera comida durante 40 años y que nunca le faltase ni la carne ni el pan. Oye, tremendo, ¿no? Sí, Es tremendo, tremendo. Nosotros tenemos que comprar ropita cada rato y esa gente durará 40 años sin comprar ropa. Pero mira una cosa tan tremenda, que Dios, después de haber usado a Moisés durante 40 años, y no pudo entrar. No pudo entrar el pueblo de Moisés. Pero antes de entrar, el pueblo le hace una recomendación aquí, recibiendo las bendiciones de la tierra prometida, y le dice en el versículo 13: si obedeces cuidadosamente mis mandamientos, que yo te prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerá tu grano, tu vino y tu aceite. Tremendo. ¿Pero cuándo? Si obedecemos cuidadosamente los mandamientos. Bueno, una de las cosas que sucedía con la nación de Israel era que en este momento todavía estaban en el antiguo pacto y aún no se había cumplido lo que el profeta Joel más adelante le dijo, que en los postreros tiempos enviaré mi espíritu sobre toda carne y toda lengua confesaría que el Señor Jesús era el Salvador. Claro está que ya era nación y había un remanente, era pueblo de Dios, claro que sí, y era iglesia de Cristo, era asamblea separada. ¿Por qué? Porque había sido separado de las demás naciones, no había otra nación que conociera al Dios de Israel. Así que les hace una recomendación: si ustedes obedecen con cuidado todas las cosas que ya les he escrito, ustedes van a tener bendiciones. El único problema era que humanamente no se podía, y no pudieron. Y el apóstol Pablo, ya en Romanos capítulo 9, el 10 y el 11, hablando sobre precisamente ese pueblo de Israel, ya está hablando de ya un Israel que ha sido reformado, un Israel que ha nacido de nuevo, un Israel que ya está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Ese Israel es el que pudo cumplir cuidadosamente los mandamientos de Dios, porque ya tenía a Dios dentro. Tremendo, tener el Espíritu de Dios. Es la única manera. Cuando tenemos el Espíritu de Dios, nos nace el escudriñar las Escrituras. Amén. Por eso es que 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice: para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Pero quién? El hombre de Dios, nadie más. Solamente el hombre de Dios puede ser perfecto por medio de las sagradas Escrituras. Solamente el hombre de Dios. No hay otro que pueda ser redarguido por la palabra, sino el que ha sido llamado por Dios, el que ha sido conocido por Dios. El hombre de Dios puede ser perfecto. Muy bien. Ahora vamos a Juan capítulo 20, versículo 31. El Evangelio de Juan. Juan 20, 31. Si alguien encuentra el primer periodo, lo puede leer. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Muy bien. Y aquí dice el propósito del libro, ¿verdad? Bueno, aquí hay una exageración que hizo, una hipérbole, se llama eso. En el versículo 30 y 31, el apóstol Juan dice: bueno, hizo además muchas cosas, otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas cosas se han escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo. Aquí una hipérbole. ¿Será que en el mundo no cambian los libros que pudieran contar todas las maravillas del Señor Jesús? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que solamente se escribió lo que era necesario que se escribiera. Ya con todo lo que está escrito de aquí, no hay lugar a dudas de que este era el enviado del Padre, el Dios encarnado. No hay lugar, esas son evidencias contundentes. Con lo que está escrito ahí es suficiente. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Será que Jesús es el Cristo? Amén. El Hijo de Dios.
y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para eso fue escrito este libro. No solamente Juan, toda la Biblia fue escrita para que nosotros conociéramos de que Jesús es el Salvador. Amén. El Salvador del mundo. Ahora vamos a Marcos. Marcos 16. Muy bien. Marcos 16, versículos 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Muy bien. Esto es parecido a Mateo capítulo 28, ¿verdad? Pero aquí vemos algo que no lo dice Mateo 28. Dicen algunos conocedores que lo que está originalmente escrito llega hasta el versículo 8, ¿verdad? Pero aquí vemos, dice, bueno, aquí una recomendación que le hizo el Señor Jesús cuando comisionó a sus apóstoles, les dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a algunas personas, a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Y aquí viene, mas el que no creyere será condenado. Algunas personas dicen que el bautismo es el que salva. Pero aquí está diciendo que con el solo hecho de no creer, ya está condenado. Ahí no está diciendo que el que no se bautice será condenado. No, aquí dice el que no cree será condenado. Pero debemos predicar a quién? A toda criatura. Ahora, el que creyere será salvo. Mas el que no creyere será condenado. ¿Pero quién será condenado? El que no cree, no el que no se bautiza. Exacto, sino el que no cree, ¿verdad? Muy bien. Así que este que creyere, ¿por qué va a creer? Tiene que haber una razón. Por la palabra, cuando se predica la palabra de Dios. ¿Será que las veces cuando se predica el evangelio aquí en los parques se está perdiendo el tiempo? No. Porque a veces nos preguntamos, oye, pero tanto que se predica allí no aparece ninguno por acá. ¿Será que se está perdiendo el tiempo? No. En cualquier momento, así no venga acá. El Espíritu Santo. Pero si Dios le tocó el corazón a alguien, ese alguien va a escuchar palabra de Dios y va a ir a su casa. Oye, esta palabra me quedó sonando. Voy a ir a mi casa y empieza a escudriñar las Sagradas Escrituras. Y hay personas que se han convertido al Señor Jesús porque alguien le dijo, bueno, yo escuché eso de alguien que él dice que él conoció al Señor fue porque en medio de una borrachera que estaba en la mesa tomando con él, le dijo, yo soy ateo y me he leído la Biblia más de 4 veces, pero yo no creo en nada de lo que dice ahí. Y esa persona quedó, a pesar que estaba borracha, dijo, oiga, pero este que no cree en Dios y se ha leído la Biblia y yo que sí creo y no la he leído, yo tengo que leerla. Y empezó a leerla y ahí quedó atrapado. Quedó atrapado porque la Biblia es la que nos muestra al Salvador. Es la Biblia la que nos muestra por al la Salvador. obra del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, el que inspiró la Biblia, también entra en el corazón, ¿verdad? Qué gran bendición. Así que Dios habla por medio de la Escritura, así que por medio del Evangelio de Cristo podemos conocer a ese Salvador, ¿verdad? Muy bien. Gracias a Dios por este tiempo que tuvimos aquí y vamos a seguir, cuando Dios así lo permita, seguir hablando sobre las Escrituras, que es un tema bastante emocionante. Este tema de las Sagradas Escrituras es algo que nosotros nos debemos preocupar. Amén. Toda doctrina son buenas, no hay una mala, todas son buenas. No. De acuerdo, la doctrina de Cristo. La La doctrina doctrina de Cristo. Bueno, hablando, sí, la doctrina de Cristo, las doctrinas bíblicas. Amén. Claro, son buenas. ¿Por qué? Porque nos ayudan al crecimiento espiritual. Bueno, gracias a Dios por estos hermanitos que están ahí. Que no lo dejan a uno tropezar. Muy bien. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios por esta bendición. ¿Amén? Padre Celestial, gracias, bendito Dios, por tu palabra. Estamos agradecidos contigo, bendito Señor, porque eres tú
el único merecedor de la honra, la gloria y la alabanza, bendito Señor. Gracias, bendito Dios, porque fuera de ti no somos nada, bendito Dios, y tú nos has traído aquí con un propósito especial y nos has sacado del pozo de la desesperación de los cenagosos, nos ha hecho reales sacerdotes. Y gracias, bendito Dios, porque solamente esto ha sido por tu misericordia, bendito Dios. Todo lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.